La Escritura enseña de que nosotros nos empezamos a deslizar poco a poco en el pecado. Poco a poco, de una manera lenta, vamos cayendo hacia el pecado. Venimos a la iglesia, estamos en la casa orando y nos sentimos cerca del Señor, pero poco a poco, cuando le abrimos la puerta al pecado, poco a poco empezamos a caer, hasta que caemos. Y cuando caemos en el pecado, viene la advertencia de Dios. Y es lo que pasó con Israel. Israel había caído en gran pecado. Los que han leído Oseas se dan cuenta de lo que estaba hablando, o saben de qué estaba hablando. Israel había caído en adulterio. Israel había caído en fornicación. Fornicación espiritual, adulterio espiritual. Poco se habla acerca del adulterio espiritual y de la fornicación espiritual. Y nosotros los cristianos el día de hoy cometemos adulterio y fornicación espiritual. No necesito estar viendo con mis ojos naturales. Con mis ojos espirituales puedo estar haciendo algo que le ofende al Señor. Mi espíritu mismo le puede ofender al Señor. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos convertimos en adúlteros. Si una vez acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y le dije: Señor, tú vas a ser ahora mi Dios, ahora vas a ser mi Señor, vas a ser ahora mi Padre, y me aparto completamente de Él, me convierto en un adúltero espiritual. Aquellos que empiezan a pensar, o cuando nos toca pensar y empezamos a imaginar de que Dios no existe, poco a poco estaríamos resbalando hacia el adulterio espiritual. Y es lo que pasa con Israel. Entonces poco a poco se va uno deslizando en el pecado. Oseas fue el profeta en la hora cero de Israel, en su punto, estaba en su tiempo, estaba en el lugar apropiado, y su mensaje fue para los creyentes que pecaban, personas que ya conocían a Dios, ya conocían a Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel. Oseas entendió el significado verdadero del pecado de Israel, que fue el adulterio y la prostitución espiritual. No voy a hablar de todo lo de Oseas, porque les recomiendo que lean todo Oseas y vean cómo Dios le envió a casarse con una prostituta. Y la ley dice: no adulterarás, pero Dios envió al profeta Oseas y le dijo: ve y cásate con una prostituta. Y luego se casó, y luego la esposa lo dejó y volvió otra vez a donde estaba antes. Y Dios le dice: no la vayas a dejar, no la abandones, ve por ella y dile que la amas. Y le fue a hablar después de que lo había engañado, después de que había estado con otros hombres después de casada. Y Oseas va y la trae de nuevo. Los cristianos son amonestados contra el pecado, y eso lo encontramos en la Biblia bastante. Si Dios amonestó a Israel, Dios nos amonesta ahora a nosotros también. Israel es como un espejo para nosotros y debe de ser como un ejemplo para nosotros. Muchos no hacemos nada tal vez por conocer a Dios, cómo Dios trabaja, y vamos a encontrar que a Israel Dios le habló muchas veces, y 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 yo no me daría todo el tiempo de hoy para decir todas las veces que le habló, muchas veces. Entonces igual es al cristiano le vienen mensajes, y hoy si alguno de ustedes acá o hasta yo mismo estamos en pecado, hoy es una advertencia. Es una advertencia. Entonces Dios siempre nos va a estar hablando, o cuando oye un mensaje por ahí, es una advertencia. Si fue por alguna reunión y alguien habló sobre eso, una advertencia.
Dios va a traer muchas advertencias. Pero ahorita vamos a ver por qué. Dice en Santiago 4:4, y esto está algo pesado. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 7:31 de que las cosas de este mundo pasan y nosotros nos preocupamos por este mundo. Y son el mundo las que nos atraen, los que nos sustraen hacia las cosas del pecado, a lo que a Dios no le agrada. No tratamos, en nuestra vida cristiana no tratamos más bien agradar a Dios, sino de agradarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros tratamos de agradarnos a nosotros mismos, estamos haciendo a Dios a un lado. Y ahora somos nosotros. Ya no es Él, sino soy yo. Y Pablo dice que no debe de ser así. Y todavía leemos aquel versículo que dice, y nos lo tomamos personal, cuando dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero lo apartamos. Ninguna transgresión es tan atroz como la de aquellos quienes son desleales a la verdad conocida. Ellos pecan contra la luz y el amor. Y eso es cierto, nosotros hacemos mucho eso. Pecamos contra Dios, Dios es la luz, y pecamos contra el amor de Dios. El perdón no debe ser considerado a la luz de solo uno de los atributos de Dios, como muchos mencionan que Dios es amor. ¿Ha escuchado esa frase? Que dice: Dios es amor, Dios permite todo, Dios es amor. Pero se olvidan de dos puntos, no son puntos, son atributos de Dios que están antes del amor. Uno de los atributos de Dios es que es santo. Segundo, es justo. Y tercero, es amor. Usted, bueno, no le voy a decir a usted, voy a decir yo pensábamos que Dios era amor, y de ahí empieza todo. Y lo santo es después y la justicia viene después. No, primero Dios es santo, después Dios es justo y después Dios es amor. Entonces se da cuenta a dónde nos lleva la enseñanza de que las personas que viven en pecado, que solamente se interesan por creer en Dios, en su corazón dicen: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no lo conocen. Entonces cuando alguien va y les habla, dice: mira, tienes que enderezar tu vida, dice: no, Dios es amor. Pero no conoce la santidad de Dios, no conoce la santidad de Dios, y mucho menos la justicia de Dios. ¿Qué hablamos de la justicia de Dios? ¿Se acuerdan? Romanos 1:17, que todo el mundo está bajo el amor de Dios. ¿Bajo qué? La ira de Dios. Todo el mundo, todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos, ninguno se salva ahí. Por eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Y Dios mismo lo envió. Para salvarnos, para rescatarnos, para que tuviéramos un medio para poder acercarnos a Dios mismo. Y este grupo son sus escogidos. Todo el mundo está bajo la ira de Dios. Pocos son los que están acercándose a Dios a través de Cristo. Pocos son los que han conseguido apaciguar la ira de Dios en sus vidas por medio de Cristo. Voy a mencionar el San Juan 3:16, este sería el tercer mensaje que lo menciona. ¿Se acuerdan que hablamos de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el mundo. ¿Por qué amó a Dios al mundo?
¿Por qué amó a Dios al mundo? Porque en el mundo pecador, en el mundo que está bajo la ira de Dios, ahí dentro de ese mundo están los escogidos de Dios. Ahí están los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por eso es que muchos están siendo rescatados, y por eso es que salimos a evangelizar, para que estos que están ya separados, escogidos desde la fundación del mundo, vengan a los pies de Cristo, sepan que fueron ya escogidos. Entonces no vamos a subestimar el poder de Dios. Dios es santo, por lo tanto el pecado de Israel no fue tolerable. Eso es lo que enseña los capítulos 1 al capítulo 7 de Oseas. Dios es santo, por lo tanto el pecado de Israel no fue tolerable. Hablamos de los 3 atributos, ¿verdad? Santo, justo y amoroso. La santidad de Dios es primero en el orden y no su amor. Es cuando uno ve su pecado a la luz de la santidad. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que el que no quiere ser visto, el que no quiere que su pecado sea visto, no entra a la luz. Y por eso no quiere recibir a Cristo, porque al venir a la luz sus pecados van a ser vistos. Es un mentiroso el que viene ahí, pero cuando viene a la luz de Cristo, el pecado la mentira ya se le nota. Entonces da vergüenza que se vea el alma toda manchada. Entonces yo no voy a querer venir a Cristo porque se va a ver todas mis manchas. Entonces hablamos de eso. La santidad de Dios es primero en el orden y no su amor. Es cuando uno ve su pecado a la luz de la santidad. Dios que puede ver aquí es cuando uno ve su pecado a la luz de la santidad de Dios, que puede ver su seriedad, y eso es algo muy serio. Número 3, Dios es justo, por lo tanto, número 2, perdón, Dios es justo, por lo tanto, Israel fue castigado. Y ahí está en capítulo 8 al capítulo 10 de Oseas. Israel fue castigado. Primero encontramos la santidad de Dios. Entonces cuando alguien, ya el pecado de esa persona llegó a la presencia de Dios, Dios aplica su santidad. ¿Y qué hemos aprendido? De que Dios ama su ley, ama sus mandamientos. Jesús, el abogado, también ama la ley de Dios. Entonces Dios ve que un mandamiento suyo fue quebrado por alguien, va a castigar a ese alguien por haber quebrado su ley. Pero han venido advertencias desde antes. No viene así de repente. Aunque Dios es soberano, puede hacer lo que Él guste, pero en la Biblia encontramos de que Él manda muchas advertencias antes de castigar. Entonces encontramos que Dios es santo y es justo, pero cuando Él inserta o da a trabajar su justicia hacia la persona que está castigando, aparece ¿qué? Su tercer atributo, aparece su amor. Las personas que son castigadas por su pecado generalmente son hijos de Dios. Israel es pueblo de Dios. Los cristianos que han creído de corazón en Cristo son pueblo de Dios, y ellos son los que son castigados. Pensaba que los cristianos no éramos castigados. Sí, los cristianos somos castigados porque Dios le está hablando aquí a su pueblo. Y si le está hablando a su pueblo, el mensaje es para todos los tiempos, es para nosotros también. Dios castiga también a su propio pueblo que peca en contra de su ley. Entonces, ¿por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Pero no, hay un contraste. Castigo porque amo. Sí, porque no quiere que nosotros perdamos tantas bendiciones que Él nos tiene prometidas aquí en la tierra, y nos tiene bendiciones prometidas en su reino.
La mayoría de padres, bueno, hasta ahorita no conozco a alguien que por portarse muy mal lo ha desheredado. Tal vez ustedes conozcan a alguien, pero yo no conozco a alguien. Lo castigó duramente por algo que hizo, pero no lo desheredó. Entonces, Dios castiga duramente, pero castiga con amor. No lo termina, no lo acaba, no lo va a exterminar. Por eso dice Pablo que cuando somos probados, las pruebas vienen con una puerta de salida. Vienen con una puerta de salida. Entonces, conocer el amor de Dios es algo que nos puede madurar nuestra fe. Nos puede madurar nuestra fe. Las personas que no conocen a Cristo ya son condenadas. Ya han sido condenadas desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo dijo, ya han sido condenadas porque no creyeron en el Hijo de Dios. Entonces, Dios es amor y por lo tanto, ¿qué hace Dios ahí? Restaura. Dios restaura a Israel con su amor. Lo castiga, pero lo restaura. Porque el pecado, ¿qué es lo que hace con el alma? Lo destruye, lo enllaga, lo enferma. Entonces, muchas veces la enfermedad del pecado, la llaga del alma, tiene que ser curada. Y muchas veces la curación va a doler bastante. Va a doler bastante. Entonces, Israel es restaurado. Entonces, Dios ha prometido que a nosotros nos va a restaurar. Y si leemos, bueno, no lo vamos a leer, pero una de las declaraciones que Dios le hizo a Israel fue que le dijo: tú has caído, pero te voy a restaurar. Y por medio de Oseas le hizo mirar en qué condición se encontraba. Y lea Oseas en la casa, en qué condición se encontraba. Y por medio de Oseas usted va a encontrar cómo Dios, pero cómo Dios amaba a su pueblo. Y lo sigue amando. Cómo Dios amaba a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Dios ama a los que han creído en Cristo. Entonces, cuando sea probado o cuando seamos probados, no nos debilitemos. No sintamos como que Dios se alejó de nosotros, sino más bien sienta a Dios de cerca. Sienta que Dios está a su lado y sienta que la prueba, la lucha que está pasando solamente es una temporada. Y si fuera hasta el final de sus días en este mundo, hasta ahí llegó la enfermedad. ¿No han escuchado un dicho que dice: no hay enfermedad que dure 100 años? Exacto. Se acabó la enfermedad cuando uno se muere. Entonces la esperanza del cristiano es tener un cuerpo glorificado, el cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó. Cuando Dios restaura a los rebeldes, el rocío del cielo, eso está en el versículo del 4 al 9, capítulo 14. Dios restaura a los rebeldes. El rocío del cielo simboliza el método que usa Dios para restaurar a los caídos. Él habló, es mucho que hablar de Oseas, pero aquí voy a terminar. Pongan atención a esto, porque eso es lo bonito de todo lo castigo y todo lo que estamos hablando. Cuando Dios restaura a la persona, cuando Dios restaura al cristiano verdadero, Dios habla ahí del rocío. Cuando alguien, los que saben de plantas, saben que cuando quieren que la planta crezca, con el agua que se le va a echar, no se le va a echar de cantarazos, sino le va a echar el agua suavecito para que absorba la humedad. Dios así es con nosotros. Poco a poco
nos va dando de su Santo Espíritu, esa frescura, para que nos vayamos. Recuérdense que el pecado nos provoca calamidades. Dios nos puede ver, claro, en la vida nos sentimos vivos, pero en el pecado ante Dios estamos agonizando. Entonces Dios viene y con su Santo Espíritu empieza a humedecer nuestra alma. Empieza a humedecer nuestra alma, que se va restaurando poco a poco, hasta que de nuevo echamos raíces de nuevo y empezamos a crecer, porque eso es lo que hace un cristiano que está revivido, un cristiano que está restaurado. Usted lo puede notar, anda feliz, con deseos de trabajar en la obra del Señor. Un cristiano que ha sido restaurado de algún pecado, se nota que se fue restaurado, no anda triste, no anda agobiado. Muchos los hemos encontrado en el mundo porque pecaron y no se quieren acercar a Dios por miedo, porque el pecado provoca miedo, y es lo que provocó a Adán y Eva cuando se andaban escondiendo, porque provoca el temor. Entonces, cuando pequemos, en lugar de provocarnos miedo, acerquémonos a Dios, que Él nos puede perdonar por medio de Cristo, por medio de nuestro abogado. Por medio de nuestro abogado. Recordemos, Cristo está en la corte con Dios, clamando por nosotros. En estos momentos está clamando por algún pecado que cometimos hoy. Quizás hasta en este momento. Nosotros pecamos constantemente. Pueden pasar, hermana. Constantemente pecamos. Entonces debemos de tener eso en mente, de que Cristo es nuestro restaurador. Y para eso necesitamos que confesar nuestros pecados. ¿A quién se los va a confesar? A Dios. Hebreos 4:16, acercaos confiadamente al trono de la gracia, donde alcanzaremos misericordia ante Dios. No hay que tener temor.